Hola nuevamente, chicos y chicas del quinto A. En el video anterior vimos el paso a paso de la guía. En esta ocasión vamos a hacer lo mismo, pero con la actividad del texto escolar. Como es costumbre en mis videos, voy a compartir mi pantalla y vamos a ver una pequeña presentación que realicé para este video. Esta presentación yo se las voy a dejar en el Classroom. Se los voy a dejar en formato PDF debido a que esta es otra aplicación que se llama Canva. Y Canva no descarga los archivos en otro formato que no sea el PDF. Bien, ¿qué deben hacer? Deben dirigirse a la página 170 de su texto escolar y leer el cuento El hombre que fabricó un río de Andrés Gallardo. Es un cuento muy breve, son solamente 2 páginas y también deben fijarse en las palabras que están destacadas en rojo. Al lado hay un vocabulario en donde se explica el significado de esa palabra. Eso ayuda bastante para comprender el texto. Y luego en la página 171, una vez finalizado el texto, deben responder las 5 preguntas que aparecen ahí, que en esta ocasión están desde la A a la E. Y vamos a ver detenidamente las preguntas. En las preguntas A y B, ustedes deben responder en base a la localización de información en el texto. ¿Cómo hacen eso? Primeramente, leen detenidamente la pregunta y luego se dirigen a la parte del texto en donde aparece aquella información. Por ejemplo, la pregunta A dice, ¿qué actividades realizaban los estudiantes? Y la pregunta B, ¿cuál era la conversación habitual de las tertulias del pueblo? Esa información aparece explícitamente en el texto, por lo cual solamente deben dirigirse al texto, identificarla y responder. La pregunta C. Ya, en la pregunta C les pide que ustedes infieren alguna información del texto, pero ustedes se preguntarán, ¿qué es inferir? Bien, inferir es una habilidad, ¿ya? Y en la cual consiste en que nosotros los lectores debemos descifrar la información que nos entrega el texto de manera implícita. ¿A qué me refiero con información implícita? A información que no está literal o no se dice de manera directa en el texto. Por ejemplo, si yo leo un texto en donde me habla sobre cómo funciona el ciclo del agua, por ejemplo, y una pregunta me dice qué factores podrían alterar el ciclo del agua. Si el texto no me dice la información que la pregunta me plantea, no debo buscar específicamente en dónde está la información. No sale ahí específicamente. Pero sí el texto me está dando claves para que yo pueda responder esa pregunta. A eso nos referimos con inferir. Bueno, para responder la pregunta C es necesario leer el texto párrafo por párrafo, como ya lo hemos hecho anteriormente, y al lado anotar las acciones más relevantes. Ahora, para orientarlo un poco a responder esta pregunta, que igual es muy extensa, les dejo las siguientes preguntas orientativas. Una pregunta orientativa puede ser, ¿en dónde ocurre la historia? Es decir, ¿en qué lugar? ¿Cómo se llama el lugar? Otra pregunta, ¿qué hacen los personajes? ¿Cuáles son las acciones que realizan y cuáles son sus pasatiempos? Y otra pregunta puede ser, ¿en qué condiciones viven los habitantes del pueblo? Esta información aparece explícitamente en el texto, solamente deben localizarla. La pregunta D. Ya, la pregunta D es muy fácil, solamente deben subrayar aquellas acciones que representen parte del ambiente o las costumbres asociadas en el cuento. Lo pueden hacer de 2 formas. Una es subrayando en su texto escolar aquellas acciones que ustedes identifiquen, o la otra es anotarla y hacer un listado en su cuaderno. De la forma en que la hagan, ustedes le toman una fotografía y luego la envían. ¿Ya? Para los que trabajan desde Classroom, esto lo pueden adjuntar en el mismo Classroom como archivo de imagen. Y por último, la pregunta es, aquí ustedes deben escribir un resumen acerca del ambiente y las costumbres del cuento. También, al igual que la pregunta C, esta es una pregunta muy amplia y por ende les dejo las siguientes preguntas orientativas. ¿Cómo es el lugar? ¿A qué nos referimos de cómo es? Ya si es un lugar seco, un lugar húmedo, un lugar boscoso, un lugar lleno de edificios, un lugar sucio, un lugar limpio, etc. ¿Cómo es físicamente el lugar? ¿Cómo es el clima del lugar? Un poquito asociado con lo otro. Esta información aparece ya explícita en el texto. ¿Qué productos se producen en el lugar? Es decir, ¿de qué vive la gente allá? ¿Qué fabrica? ¿Qué hace?
¿Qué actividades o acciones realizan los habitantes? Y por último, ¿qué importancia tiene el río para los habitantes del pueblo? Esta información aquí también deben inferir, porque el mismo título nos sugiere la importancia del río, pero ¿qué tan importante es para los habitantes el río? Bien, esto ha sido todo por hoy. Les doy las gracias por ver el video. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones. Nos estaremos viendo en una próxima entrega y yo por mi parte me despido y les envío muchos abrazos. Hasta luego.